de las elecciones judiciales. Esto es una preocupación para todos los bolivianos, porque todos sabemos muy bien que el tema de que se tenga una justicia completamente libre, que no dependa de nadie, y eso hace, ¿no?, que se tenga en cuenta sí o sí las elecciones, pero la paralización ya es motivo de preocupación. ¿Cuál es el punto de vista que tiene referente a este tema? Bueno, es un tema todavía, entre comillas, telenovela de no acabar todavía, ¿no? Se dice que se calcula más o menos el tiempo, pero no ocurre lo mismo. El pasado año, en una opinión en este medio, decíamos de que debería haber un acuerdo, un pacto. Y aparentemente ese pacto se dio para que en esta gestión esto se celebre como tal. Y para llegar a ese pacto ha permitido ese acuerdo, porque también se ha trabado por una serie de amparos constitucionales. Se decía en ese amparo de que deberían los parlamentarios entrar de acuerdo y que de una vez se revise por el sistema constitucional del país esa convocatoria. Y así se ha hecho, ¿no? Ya. Ha pasado por ese tamiz, si vale el término, por ese control constitucional, han revisado punto por punto y han dicho ahora sí. Y se han generado plazos, etcétera. Claro, etcétera. hubo el acuerdo que Ya tanto se hubo el acuerdo. Fíjate, y en el camino y llegamos a este tema de la verificación, digamos, el control de documentos presentados, es decir, la meritocracia, y empieza otra vez el criterio, ¿no es cierto? No debería suceder ello. Entonces, hay una opinión, Rona, subjetiva del sistema judicial. En Santa Cruz han señalado de que no es dable por el tema de los requisitos que se están exigiendo a los candidatos. Hay opiniones diversas, Hay ¿no? opiniones, En otras ciudades. Vas a La Paz y en La Paz dicen no pasa nada, esto corre, no es motivo de trabajo esto. Hay inclusive por los medios se ha señalado una jueza en Achocalla, en La Paz, dice no, restitúyase a este candidato que está eliminado. No es su atribución, por supuesto, pero bueno, llegó aquí a Pando y en Pando una acción popular que nada tiene que ver en ese aspecto. Señala que ahora no, convóquese de nuevo. Entonces hay una diversa opinión al respecto, no es homogéneo el criterio, toda vez que la convocatoria es única, pese a haber pasado al tamiz constitucional. Entonces está ocurriendo algo más allá de esto, ¿no? Hay de repente un cálculo o de repente una estrategia por algún sector de interés que no está queriendo que se lleve a cabo las elecciones. Toda vez, Ronald, que el órgano electoral ha señalado ya una agenda para llevar adelante elecciones. Claro, el 2025 tenemos las elecciones. Correcto, y este año estaba previsto las elecciones magistrados y las primarias de los partidos. Con ello estaría el calendario para esta gestión sellado. Al año, como tú dices, las nacionales, y el siguiente año las subnacionales. ¿Qué significa? De no haber estas elecciones a los magistrados estarían quedándose hasta 2027 y eso. Entonces, ahora, ahí viene, y esto es legal, porque o sea, en esa parte ya vienen, ¿no?, los cuestionamientos. En este momento hay una confusión total porque se dice una cosa, otra cosa, va a una ciudad, un departamento, se maneja como usted bien lo está diciendo, pero ahora bien, ¿cómo vamos por el conducto? ¿Cómo debería ser todo esto? Porque definitivamente hay normas, hay leyes y todo esto tiene su conducto. Lógico, la estructura del Estado, Ronald, señala de que entre los principales pilares están los órganos del Estado. Y estos órganos que antes se llamaban poder, hoy se llaman órganos del Estado, es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. Dicen que estos órganos deberían ser independientes, solo de coordinación, no hay supremacía del uno al otro. Pero ocurre hoy que se está haciendo justamente al revés. Es decir, los que deberían manejar políticamente, hacer un acuerdo que es el Legislativo, hoy se están pasando de juristas. Y viceversa, los del sistema o del órgano judicial hoy están haciendo cálculos políticos. Se ha politizado la justicia, Ronald. Entonces, eso está clarísimo, eso no se puede tapar con un dedo del sol. Y en esa perspectiva hay intereses. A veces no se quiere decir, hay un cierto temor de este aspecto, pero si tú haces un análisis exacto, se ve que hay, por supuesto, una serie de intereses y que no está
más o menos en un determinado sector o grupo de gobierno y de los que están en el sistema judicial quieren que se lleve adelante las elecciones judiciales. Ese es el cálculo político que está generando. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no quieren que se lleve a cabo? Hay intereses. Se me viene a la memoria, por ejemplo, hoy en la política quien genera opinión pública es el MAS, es el instrumento del MAS. Que está dividido, dicho sea de paso, ¿no? Tienen dos vertientes, aún no divididos, pero tienen una tendencia bastante marcada y fuerte a lo que se llama el ala arcista y el ala levista. Su congreso es mañana pasado en el Alto La Paz de un grupo de ellos y el Tribunal Electoral ha dicho no vamos a supervisar. Y tienen otro evento, el otro grupo del señor Evo Morales para el mes de junio, y que tenían previsto realizar una entrevista con el sistema judicial, les ha dicho no da lugar. Entonces, el órgano electoral ha venido dándoles de a poco pita, porque de inicio debía señalarse, oiga, aquí el partido del MAS es uno solo y resuelvan los intereses internos ustedes y aquí se presenta uno solo. Pero a cada sector ha ido dándoles opinión y ayer hemos escuchado al señor Tahuichilla señaló que no van a asistir a ninguno de los dos, porque no hay dos, es uno. Se pronunció. ¿No es cierto? Y en esa circunstancia, esto se ha abierto mucho más allá y es hoy mucho más claro. Entonces hay interés. Hay un sector que quiere que el MAS se proscriba internamente y hay otro sector que, por ejemplo, el señor Evo Morales no vaya a las elecciones. Entonces ya hay un interés político partidario. Y a estos cálculos es que se está permitiendo a algunos sectores que, por ejemplo, ocurran estas objeciones al proceso de elección de los magistrados. Entonces, ¿dónde debe volver esto? Al origen. ¿Dónde es el origen? El legislativo. El legislativo debe ordenarse este efecto, porque los intereses cuando te afectan a ti, que no está tomándose en cuenta en tu candidatura a alguna temática, es tuyo, no es el resto, ¿no es cierto? Si vas a poner una objeción, hazlo a tu criterio, a tu tema, y eso se resuelve internamente, eso dice, hay un procedimiento constitucional a la resolución del órgano legislativo objetale directamente en tu caso para que sea, pero no tienes por qué objetar al resto que ha cumplido. Y esto va direccionado a lo que apareció un amparo y así empezaron a aparecer los amparos hasta la acción popular que se presentó acá en nuestro departamento, ¿no? Pero las libreras, se decía, como usted lo decía, ¿no? Esto no tiene que afectar en nada, es personal la cosa, pero esto ha ido más allá. Ese es el cálculo. Claro, ahí justamente, ese ¿no? Es el cálculo, esa es la herramienta para objetar estos criterios. Entonces, esto a toda luz señala de que hay esa previsión y ese interés de que esto aparentemente no se lleve adelante como tal. Entonces, volvamos a Ford. Es el legislativo que debe hacer respetar su independencia y su coordinación con el resto de los órganos del Estado. No puede haber intromisión ajena. Si esto se permite así, está avanzando claro, puede haber una reacción. Decíamos también en una opinión en el canal que si provocas, esto no va a tener una respuesta de intereses político-partidarios, sino de la sociedad. Y cuando la sociedad se organiza y responde, es mucho más grave. Esto podría ser mucho más allá. Y eso estaba por suceder este año a principios. Más bien se ha calmado, ya ha habido, como se dice, luz al final del túnel, claro, se ha logrado, ¿no? Claro. Entonces otra vez. Entonces, aparte de estar tan desportillado nuestra estructura de justicia, con esto va a tener, si no se pone un alto a esto, podría provocarse otros efectos. Es decir, no estoy diciendo que con la elección de magistrados se resuelve el sistema de justicia, no. Esto es mucho más allá, es un trabajo arduo donde debe entrar todas las instituciones del Estado y la sociedad organizada socialmente puede participar y generar una nueva orientación que se dé más permisible inclusive a toda la sociedad. Doctor, aquí también entra el factor tiempo, ¿no? O sea, porque imagínese,
se decía, ¿no?, que no, las fechas, si sucede esto, no vamos a tener posibilidad porque hay fechas establecidas para que esto siga adelante. Ahora también empieza a surgir ese tema, pero todo entra justamente en la palabra cálculo. Cálculo, sí, el cálculo hasta ahí no da, sin embargo, esto se resuelve con un acuerdo también. Un acuerdo, el sistema político en el legislativo debe reunirse y ajustar su calendario y señalar de una vez de que ¿Se aquí puede todavía? pero por supuesto, si es una voluntad política. Lo que hay que modificar de repente inmediatamente es por Dios la ley esta de convocatoria y señalar que hasta aquí los que han llegado ya no se les permite más objeciones como tal, y cualquier tema individual, una resolución inmediata internamente y esto se resuelve. Entonces no hay por qué decir, o sea, no tendrían que haber las elecciones. Parece tan sencillo, ¿no? Pero es que es así. A veces esa sencillez no se la ve con claridad y objetamos una serie de efectos. Entonces todo esto pasa por un pacto político. Son un acuerdo político, porque hay interés político. Ya se demostró que ya se puede con el acuerdo que no cuando se pidió, cuando hubo todo este problema, los bloqueos, convulsiones del país, y de ahí, bueno, vieron que la mejor manera, bueno, nos sentemos, dialoguemos, busquemos un acuerdo, se logró ese acuerdo, todo supuestamente estaba bien encaminado, íbamos con los tiempos, con todo, y ahora, bueno, aparece esa sombra nuevamente y todo esto. Pero, reitero, ¿no?, es preocupación para todos porque está de por medio la justicia que está pero tan vapuleada, tan cuestionada en los últimos tiempos, y ahora con esto más, ¿qué podemos decir, doctor? Sí, no se olvide que al año de elección. Cuidado que sea un boomerang, y cuando el pueblo, otra vez reitero, la sociedad está molesta, las reacciones son absolutamente adversas, ¿no? Entonces a veces se pierde hasta soga y cabra, para eso ahí tenemos muchos ejemplos. En consecuencia, está en manos del sistema político, está en manos del órgano, entre comillas, de poder, que es el legislativo, porque ahí se resumen todos los intereses políticos hoy del país. Ahí están los representantes a quienes nosotros, el pueblo, hemos delegado para que hagan y se cumpla la Constitución.